¿Cómo están? Mucho gusto, soy Luis Gómez. El tema de hoy se llama De muerte a vida. Nos vamos a enfocar en el libro de Efesios 2:1 nos dice la palabra de Dios que tú y yo estábamos muertos, en una condición de muerte. Y un muerto huele horrible. Un muerto no puede ser mejor persona. Un muerto no puede levantarse por las mañanas y verse al espejo y decirse cosas buenas. ¿Por qué? Porque está muerto. Y en el siguiente versículo nos dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Tú y yo estábamos haciendo o seguimos haciendo la voluntad del enemigo, la voluntad de Satanás. Que la voluntad de Satanás es apartarte de Dios, que no lo conozcas, que no conozcas su palabra, que no conozcas la verdad. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, que no te acerques a Dios. Y créeme que es lo peor que nos puede pasar. Una de las muchas mentiras que el enemigo, que Satanás nos mete en la cabeza es que Él no existe o que el infierno no existe, pero esto es real. Versículo 3 nos dice que también estábamos siguiendo la corriente, que también estábamos haciendo la voluntad de nuestros propios deseos y de los deseos del pensamiento. Y siempre la carne va a querer ir en contra del espíritu. Siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre te va a querer apartar de las cosas de Dios. Por eso es que muchas veces no nos podemos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque somos dominados más por la carne. Y eso es un grave problema. Estamos muertos siguiendo y haciendo la voluntad de Satanás, cumpliendo los propios deseos de nuestra carne y obedeciendo a los pensamientos de nuestra propia vida. Pero algo sucedió en la historia de la humanidad. Algo pasó. Un gran pero vino a dividir la historia de un antes y un después. En el versículo 1 de Efesios 2 nos dice que aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Un muerto lo que necesita es vida. No necesita ser mejor, necesita vida. Jesucristo en el Evangelio de Juan 14 dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Tú y yo necesitamos de Cristo. Pero en el versículo 4 de Efesios 2 dice algo interesante. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún nosotros, tú y yo, estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esto es real. Cristo murió por nosotros. Fue un sustituto en absolutamente todo. Y más adelante dice que por gracia somos salvos. Tú y yo no nos podemos salvar por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Cristo es la respuesta de tu vida. Un pero marcó la historia de la humanidad. Un pero vino a dividir absolutamente todo. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente este pero ha cambiado nuestra vida? Pero Dios, que es rico en misericordia, hemos conocido ese Dios de misericordia y ese Dios de amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hemos conocido ese gran amor. Hoy te animo a que pongas tu fe en Cristo, que pongas tu fe en la vida y decidas ser un joven radical, decirle no al pecado y decirle sí a la santidad. Hoy te animo a que sigas a Cristo y le entregues tu vida.